que la salida kirchnerista es: sí quiero un proceso fuerte de industrialización de la economía argentina para generar puestos de trabajo. Simbólicamente quiero que vuelvan los parques industriales a los municipios, pero que ese proceso de industrialización de nuevo no me la financie la clase obrera. Entonces, ¿qué empieza a hacer el kirchnerismo? Lo que se llama una política de ingreso de los sectores populares y la clase media. ¿Cómo? Convenciones colectivas de trabajo, aumento del salario mínimo y vital y móvil, reforma previsional para incluir 2 millones de jubilados que no se podían haber jubilado, no porque eran vagos, sino porque o trabajaban en negro o no tenían trabajo. Aumento de la jubilación, primero por decreto, ahora ya institucionalizado, 2 aumentos jubilatorios por semestre. Aumento de la jubilación mínima. Asignación familiar por hijo. Crecimiento de la inversión pública en forma permanente para construir la infraestructura necesaria para que un país se desarrolle, pero además para que la gente tenga trabajo. Reducción del trabajo no registrado. Reducción permanente del desempleo y la subocupación. Política monetaria expansiva para que haya dinero circulando para que la gente consuma. Es decir, un modelo de industrialización dándole ingreso a los sectores populares y la clase media. ¿Por qué los sectores populares y la clase media? Porque los sectores populares y la clase media tienen lo que se llama propensión marginal a consumir cercano a 1. ¿Qué es esto? Que si le das ingreso a los sectores populares y a la clase media, en su mayoría lo consumen. Si le das plata a Biolcati, compra dólares y lo fuga al extranjero. Y si la clase media y los sectores populares consumen, el comerciante y el industrial vende más. Y si el comerciante y el industrial vende más, invierten y genera trabajo y se da la rueda de crecimiento económico con inclusión social. Pero ¿quién le molesta ese modelo? De vuelta, a la oligarquía. Porque ¿qué quieren? Producir soja para exportar. Y ahí viene, con esto sí termino, lo que estamos viviendo. La disputa de los modelos económicos. O profundizamos el modelo de reindustrialización con inclusión social kirchnerista, o gana la oposición política al gobierno nacional y vamos al modelo sojero exportador, donde las 2/3 partes de los argentinos vamos a volver a sobrar. Porque en ese modelo sojero exportador, las 2/3 partes de los argentinos no vamos a tener trabajo. A veces hay que escuchar a Lilita Carrió, que dice: hay que aprender de Estados Unidos, dice Lilita Carrió. Claro, Lilita Carrió lo dice porque son blancos, anglosajones, nosotros somos latinos, negros. Pero Lilita Carrió dice: hay que aprender de Estados Unidos, que busca el consenso. Y yo le digo a Lilita Carrió: sí, hay que aprender de Estados Unidos, porque hay que estudiar la historia de Estados Unidos. Estados Unidos, como le dije, tenían el sur norteamericano, que producían algodón, los grandes terratenientes, ¿con qué mano de obra dijimos? Esclava. Pero ¿qué empezó a pasar en Estados Unidos a partir de 1840 en el norte? Empezó a aparecer la industria. ¿Y qué industria? Textil. Por eso el norte industrial está en las ciudades más desarrolladas de Estados Unidos. Ahora, cuando el norte se empezó a industrializar fuertemente, ¿qué empezó a necesitar cada vez más? El algodón del sur. Pero los terratenientes del sur, ¿qué querían hacer con ese algodón? No, exportarlo a Inglaterra. No se lo querían vender al norte, porque ganaba menos plata. ¿Qué empezó a haber en el siglo XIX en Estados Unidos? La disputa de modelos económicos. Y ahí es cuando lo resuelven por consenso. Durante 5 años se mataron a tiro. Cuando en 1860 el norte dice: vamos a la guerra civil, dicen por los negros esclavos, muy poco le interesaban los negros esclavos. ¿Qué querían? El algodón del sur. 5 años matándose a tiro. Adivinen quién financió Inglaterra en esa guerra civil. Al sur. Al sur, quería que gane el sur. Si el sur hubiera ganado, ¿qué sería hoy Estados Unidos? ¿O qué hubiera sido Estados Unidos en el siglo XIX? Un país periférico, abastecedor de algodón. Gana el norte. Libera a los negros libres, contentos. ¿Y cuál es la segunda medida que hace el norte cuando gana la guerra civil? Reforma agraria. Le expropia las tierras a los terratenientes. Le dice: muchachos, se acabó. Minifundios, pequeños agricultores. Y a los pequeños agricultores diga: sigan produciendo algodón. ¿Pero ahora para quién? Para el norte. A partir de ahí empezaron a tener el proceso de industrialización más profundo de su historia, llegando a fin del siglo XIX, donde ya la industria norteamericana le competía palmo a palmo a la industria inglesa. Y en el siglo XX se transforman en la potencia industrial porque ganan las 2 guerras mundiales. Pero cuando termina la guerra civil norteamericana en 1865, perdió el sur. ¿Pero quién también perdió? Inglaterra. ¿Qué dice Inglaterra? No me puede pasar lo mismo en el sur que en el norte. Entonces en 1865 agarra Brasil, Uruguay y la Argentina y nos da una orden Inglaterra, que la cumplimos. ¿Cuál fue la orden?
destruyan al Paraguay. Guerra de la Triple Alianza. Pregunta, ¿por qué el Paraguay? Era el único país industrializado de América Latina. ¿Qué hicimos los tres? Lo destruimos. Y a partir de ahí, toda la región latinoamericana se incorporó a la División Internacional de Trabajo como una región periférica abastecedora de alimento y materia prima. ¿A quién? A Inglaterra. De esa relación, ¿qué se benefició? Inglaterra. ¿Y qué más? Todas las oligarquías de América Latina. Son las mismas oligarquías que hoy quieren voltear al gobierno de Cristina, de Dilma, de Maduro, de Evo, de Correa. Quieren volver a la América Latina del siglo XIX. Muchísimas gracias y espero que se hayan entendido.